Susana Acuña está con el fiscal Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, para hablar del caso que involucra al expresidente Horacio Cartes. Lo escuchamos. Porque yo no tengo ningún tipo de interferencia en el proceso administrativo de la policía, de la Interpol Brasil, de la Interpol Central Francia. Esa es una cuestión que atañe a la justicia requirente. En el caso de que nosotros hagamos una petición de detención preventiva con fines tradicionales, somos nosotros los responsables de impulsar los trámites pertinentes para que eso llegue a destino. Puse nomás como una referencia paradójica al caso de Martínez Vela, en donde nosotros tenemos una orden de captura emitida por un juez penal de garantías de la capital con fines tradicionales, y hace casi 2 meses eso sigue en estudio por el Comité de Control de los Ficheros de Interpol sin que sea elevada la difusión roja. Solamente como una información paralela. ¿Hasta ahora la Fiscalía Paraguaya tiene algún tipo de elementos para iniciar algún proceso penal contra estas personas? Bueno, a mí me toca hablar de mi función de cooperación, en donde nosotros como Estado paraguayo realmente vinculados a la lucha contra el crimen organizado transnacional y otras figuras delictivas complejas, en donde nosotros tenemos la necesidad de procurar la realización de la ley penal al margen de las competencias que uno u otro Estado pueda tener. En este caso puede ser que Brasil sea competente y puede ser que Paraguay sea competente, pero la realización del derecho penal en Brasil es más contundente porque es un país que principió en la investigación, es un país que cuenta con mayor caudal probatorio y es un país que tiene la posibilidad de realizar la ley penal y así evitar la impunidad en este mismo caso que podría ser abierto en Paraguay. Entonces, sobre esa base, yo siempre protegiendo los canales de cooperación internacional, soy un poco cauto con respecto a la apertura de una causa, conscientes de que una cooperación internacional fue la que originó esa información que podría generar la apertura de una causa penal aquí. Elementos o pruebas abiertas, en este caso en el Brasil, pueden servir también como cabeza de proceso aquí en Paraguay, doctor. Lógicamente, a través de una introducción por las vías legales de la cooperación internacional pueden servir como pruebas, o a través de una transmisión espontánea de información, que también los tratados internacionales prevén esa posibilidad. Eso no se dio hasta ahora porque esa es una cuestión que tiene que ser activada por Brasil. Cuando Brasil detecta que existen cuestiones que pueden ser interesantes para otro país, ellos tienen que hacer una transmisión espontánea de esa información para que nosotros podamos abrir responsablemente una investigación penal. Pero, como les dije, acá nosotros estamos hablando de una cooperación jurídica penal internacional. Esa cooperación jurídica penal internacional está viniendo al Paraguay y sería muy irresponsable que nosotros tomemos la determinación de abrir una causa en este momento sin conocer a fondo qué es lo que tiene Brasil, porque nosotros podríamos truncar una cooperación jurídica. En caso de que la causa se sustancie en Paraguay, ¿hasta dónde se podría avanzar, teniendo en cuenta que antepone los fueros y en lo político es muy importante el peso que tiene? Consultan si cómo iría la investigación del Paraguay en caso de los fueros. Pregunta al Poder Judicial, porque las cuestiones vinculadas al fuero van a ser analizadas al tiempo de determinar una orden de captura con fines de extradición, y eso no le compete al Ministerio Público, en razón de que aquí no existe una acción penal, una persecución penal. Es una petición en materia de extradiciones que es de competencia exclusiva del Poder Judicial. O sea, es el juez penal de garantía que sea asignado por sorteo de la Corte Suprema el responsable de determinar si existen o no fueros que puedan obstruir una detención directa. Hasta ahora, ¿qué tipo de comunicación la Fiscalía o los investigantes en el caso de Horacio Cartes y su supuesta vinculación a ayudarlo a Messer a escapar? O sea, ¿hay algo concreto específicamente, fiscal? La información que está diseminada por las fuentes abiertas son las informaciones que nosotros contamos, y es por eso que yo hablo de una responsabilidad en las determinaciones del caso. O sea, yo siempre defiendo la cooperación internacional, no amparada en una renuncia a la soberanía, sino amparada en la realización de la ley penal. O sea, si yo más avanzado en la investigación o ese país tiene la prueba que debería ser transmitida a mi país para que yo pueda juzgar, lógicamente nosotros tenemos que analizar ese contexto para tomar una determinación tan seria como abrir una causa penal y truncar una cooperación internacional. Esa es la prueba que hasta ahora no se tiene. Doctor, ¿qué elementos específicamente debe tener en cuenta en este caso el juez paraguayo que podría otorgar o no la extradición de esta persona que es requerida? ¿Qué elementos, qué pruebas, las que envía a Brasil, teniendo en cuenta de que aún no ha enviado nada, doctor? Bueno, realmente estamos principiando este caso. Es bastante irresponsable que yo me dedique a hablar concretamente de esto, pero sí les puedo decir que nosotros en materia de extradición somos partidarios del sistema continental, en donde nosotros
solamente nos limitamos al control de los requisitos rituales exigidos por los tratados de cooperación internacional en materia de extradiciones. En este caso, el acuerdo invocado va a ser el acuerdo del Mercosur, que es el acuerdo vigente entre Paraguay y Brasil, y el acuerdo más novedoso en materia de extradiciones. Y lo que el juez penal de garantías va a hacer es corroborar que Brasil, en su requisitoria, en su solicitud de extradición, cumpla con todas las exigencias del tratado internacional. Pese a que el extraditable en este caso sea paraguayo. Nosotros no tenemos ningún límite constitucional para no extraditar con nacionales. Ese es un problema que surge en Brasil porque el artículo 5 de la Carta Política de la Constitución Brasilera prohíbe la extradición de sus nacionales. Es algo que nosotros no tenemos, entonces no existe un obstáculo legal para extraditar a paraguayos. Sí, agotado en el tema, yo quiero pasar al caso Rodrigo Alvarenga, el caso Cintia Tarragó. Consultan sobre el caso Rodrigo Alvarenga y Cintia Tarragó. Bueno, como yo estuve comentando también en otros medios, nosotros hemos recibido la información, valga la redundancia, informal, en un contexto de solidaridad por parte de las autoridades americanas con respecto a lo que pasó allá, a la detención del jueves de la ciudadana Cintia Tarragó y de la pareja Raymond Ba, y las implicancias de la operación encubierta del FBI. Sobre esa base yo tuve contacto con las autoridades norteamericanas y ellos están preparando, lógicamente, en primer lugar, las presentaciones necesarias ante la justicia de Estados Unidos para que luego ellos evalúen la pertinencia de la remisión de información espontánea a Paraguay con respecto a la participación de esa persona a la que hace mención y de otras personas que también estarían vinculadas desde Paraguay en el esquema. Doctor, ¿usted cree que es factible que el FBI colabore con investigación sobre estas personas que están aún prófugas o que aún no fueron identificadas? ¿Es factible que ellos den nombre y apellido para iniciarle también un proceso aquí en Paraguay a esas personas? Yo no creo, yo estoy seguro de eso, va a ser así. Va a ser así. Bueno, no daña la investigación que ya se sepa el nombre de esta persona y él todavía no tenga aquí internamente ninguna reflexión. Y realmente dañaría la información si eso se ventila por todos los medios, pero si es una investigación, si es una información preprocesal que está siendo evaluada en el contexto de la necesidad de abrir una causa penal, lógicamente eso no va a tener ningún tipo de impacto. Ahora, hasta ahora de la FBI no acercó en la investigación acá. Bueno, la información que me pasaron a mí, las autoridades americanas hablan de la presentación, o sea, en primer lugar del cierre de la información por parte de los agentes que se encargaron de la investigación. Saben bien que fue una investigación sigilosa, utilizaron agentes encubiertos que se hicieron pasar por narcotraficantes y lógicamente el quiebre de esa información en primer lugar se va a dar ante las autoridades judiciales de Estados Unidos. A partir de ahí, Estados Unidos, las personas con quien yo hablé, me manifestaron que tenían intenciones de transmitir información aquí en Paraguay y también hablar de eventuales estrategias vinculadas a detenciones preventivas con fines de extradición. Ahora mismo Alvarenga puede salir del país, puede hacer todo tipo de transacciones. No puedo hablar de la circunstancia particular de él porque no me compete en particular. Yo no he recibido ningún tipo de solicitud de Estados Unidos todavía con respecto a eso. Y cuando lo reciba, si lo recibo, va a tener el trámite judicial pertinente. ¿Cuándo vamos a tener ese detenible 1, detenible 2 y detenible 3 que aparece en este esquema? Estamos nosotros expectantes de la entrega de información por parte del FBI y yo no puedo hablar de tiempo porque lo que me dijeron a mí fue, primero vamos a hacer las presentaciones del quiebre de las investigaciones sigilosas ante las autoridades judiciales de Estados Unidos y posteriormente vamos a preparar el informe para remitirle a ustedes. Fiscal, volviendo al tema anterior, solo para la primera parte de la conferencia de prensa, los integrantes de esta comitiva que viaja mañana al Brasil, encabezando usted. Sí, viaja la doctora Soledad Machuca, que es la fiscal adjunta responsable de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y Financiamiento del Terrorismo. Viaja la fiscal adjunta María Teresa Aguirre, que es la responsable del Gabinete Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Los fiscales de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, quien les habla como fiscal de Asuntos Internacionales, y la jefa de prensa de la Fiscalía. ¿Cuál es la primera actividad en la agenda una vez llegada al Brasil? Estamos organizando todavía la agenda con los pares de Brasil. Hasta ahora tenemos fijadas reuniones de trabajo ya en horas de la mañana del día miércoles y por la tarde con representantes de la Fiscalía Regional de Río de Janeiro y de la Superintendencia Regional de la Policía Federal.
Bueno, lo que señalaba el fiscal en relación al fiscal de Asuntos Internacionales en esta conferencia de prensa, y ya está reiterando nada más la información para los medios de comunicación que van llegando. Pero lo cierto y lo concreto es que un equipo de fiscales van hasta Río de Janeiro, Brasil, para interiorizarse en la causa, ya que dentro del operativo Patrón ellos no estaban interiorizados ni recibieron información previa de que se estaba realizando ese proceso dentro de lo que sería que involucra al expresidente de la República, Horacio Cartes, Guillermo.